Si nos escuchásemos desde fuera, ¿cuántas palabras dices tú al día? Unas cuantas. Encima me toca estar trabajando con el teléfono en la mano, ¿sabes? Y Las- tú Todo el día, dando clase, pues más todavía. todo el día hablando. Sí, Soy señor. un pesado. Eres un pesado. No sé. Bueno, A veces intento poner el oído mientras hablo, eh, como si fuese un oyente externo, para, yo qué sé, para ver cómo se me comprende y tal. Pero qué pesado soy, tío. ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? Repito las cosas muchas veces. Bueno, hay una técnica de persuasión que es justamente esa, ¿no? Hoy justo había visto un No quiero reel. persuadir a los alumnos. No, bueno, ya, persuadir, pero es que la persuasión parece que tiene pues está mal comprendida, porque la persuasión es si hay un bien común, ¿por qué no persuadir, ¿no? O Claro, sea, ¿por qué no guiar, digamos, o argumentar de alguna manera tu postura, ¿no? Con respecto al conjunto. Pero bueno, otra cosa es manipular. Eso es es totalmente distinto. diferente. Sí, sí. Ahí tienes un bestseller. Entre todos esos libros que, mira, se acumulan, te puedes dar la vuelta Sí. por arriba ya, Van para arriba ya. para arriba. Cago en la leche. Ahí abajo, al lado de Axel, tienes pues un bestseller en cuanto a persuasión, decía Aldini. Influencia. Influencia la psicología de la persuasión y habla de la repetición. Ujú. Habla de la persona. ¿Ves? Habla de ser un pesado. Claro. Yo cuando leí a Fer Miralles, su libro, Persuasión y Poder, se llama, ¿no? También aparecía una de las técnicas que utilizan los políticos en este caso es esa, la repetición. Y el simplismo. Y el simplismo también, ¿eh? Que me parece que a día de hoy nos cuesta y realmente es como mejor llegan los mensajes. Cuando tú quieres que algo se traslade de una manera clara a la gente que te está escuchando, lo ideal es construir un mensaje lo más sencillo posible. Hay que tener cuidado luego, porque Claro. estoy pensando en una cosa que me ha pasado. Cuando eres muy simplista dando una asignatura de ciencias, luego pasa lo que pasa, que se quedan con lo simple. Por ejemplo, cuando estamos estudiando funciones, Ujú. lo que es y lo que no es una función, pues la explicación técnica es que una función es una relación entre dos variables en la que a cada valor de la variable independiente, la x, se le da un solo valor de la variable dependiente, la y. Ujú. Uno solo, ninguno. Básicamente, en un dibujo, una función es cuando el dibujo va de atrás a adelante y no vuelve para atrás. Ujú. Claro, yo le dije a los chavales, analizando gráficas, si vuelve para atrás no funciona. Entonces en el examen me han puesto, cuando les he puesto gráficas, que me expliquen si es o no es, y si no es, que justifiquen. Cuando no es función me ponía, no es porque vuelve para atrás. Siempre les pongo el ejemplo del fútbol americano y el rugby, que en Sí. uno se puede echar el balón para Para atrás y atrás y otro el no. otro no. Eso es. Y claro, en vez de ponerme para cada valor de X uno solo de Y, me ponen, no es porque vuelve para atrás. Pero, Y lo he puesto bien, pero Pero fíjate, a nivel práctico, se acuerdan de ese momento, de ese discurso. En vez de esas sí, horas de estudio que han pasado delante del libro, si en el caso de que hayan estudiado, ¿vale? Que a lo mejor hay gente que no, pero se acuerdan de eso, justamente de ese detalle, ¿no? Que les ha llegado y dice, ostras, es que es tan sencillo como pensar sí. en esto. Las cosas más simples son las que más le llegan. Y a veces me quedo asombrado. Este es un ejemplo de cosas que se les queda en la cabeza después de 2 o 3 semanas que las has dicho, Ujú. no se olvidan. Y hay más ejemplos. Hoy me ha pasado otro de. Y le he dicho al chico, ahora no me acuerdo de qué era, pero le he dicho, pues te acuerdas de lo que dije ayer. Y fue una clase a las 3 de la tarde, muy tarde, que estaban cansados. Digo, ¿te acuerdas de que dije esto? Yo me he quedado alucinado a veces, porque pienso que no escuchan. Y realmente sí, Claro. están ahí, ¿no? En realidad, las rondas de repetición es por si al principio me escuchan 4, que la segunda ronda sean 12 y en la Sí. tercera, claro, el que me escucha las 3 rondas seguidas piensa qué pesado es. Pero a ver, bueno, hay que dar clase para todo, ¿no? Sí, señor. Hombre, está claro, está claro. De eso también es un poco, por suerte viene a colación, ¿no? Con lo que queremos tratar hoy, que es Sí, justamente cómo nos vamos alejando a medida que crecemos, ¿no? De quizá de lo sencillo, de lo esencial, de aquello que nos hace ser personas, aquello que nos hace también, pues, ser un poquito más humanos y que muchas veces en el día a día, en nuestra vida, nuestro ajetreo, en esa repetición, ¿no? en esa repetición, Que no venimos a hablar de la repetición, que parece
que sí, pero en esa repetición perdemos lo esencial, ¿no? Exacto, eso es. Hay veces que sí, bueno, nosotros solos nos cortamos las alas y hay muchas veces que, bueno, que merece la pena el mero hecho de decir, quiero disfrutarlo, ¿no? Y vivirlo. Y eso es más animal que no tan racional, ¿no? Como lo queremos hacer todo. Mm. Fíjate, repetición, simplista, hemos utilizado Sí, justo atributos, ¿no? De los que vamos a hablar hoy. O sea, el libro del que vamos a tratar es catalogado mucho, por muchos como un libro muy simplista. Yo no sabía esa opinión. fíjate, ¿Eh? fíjate que claro, es como ¿cómo puedes? Claro, evidentemente, si no lo quieres entender o valoras que realmente lo que se está contando ahí es un cuento para niños, pues dices, ok, simplista, ¿vale? Pero te puede enseñar cosas, es decir, o sea, no porque sea sencillo no nos puede trasladar ningún tipo de lección, no tiene por qué dejar de ser interesante, por ser sencillo. Justamente yo creo que en la sencillez está también un poco esa virtud, ¿no? Porque hay muchas veces que nos enredamos demasiado, ¿no? Y nos perdemos, justamente por eso. Y esto justamente viene a dar en el punto de lo, quizá lo más esencial, creo, a mi manera de ver. Yo ya sabes que lo he leído pues no sé, yo creo que 4 o 5 veces, muchas veces en viajes, porque es tan cortito que al final te lo puedes llevar en el bolsillo, literalmente. Y te lo lees, pues Pero eso. puedes decir, ¿no? El título del Bueno, libro del que venimos a hablar. lo estarán viendo, ¿no? Tenemos ¿Cuál? aquí un ejemplar que me regaló una persona maravillosa, pero venimos a hablar de esto, ¿no? Este. Del Y Principito. este. Sí, señor. Lo tenemos. Ahí está. Sí, señor. Ahí. Yo, como soy mayor, ¿sabes? Pues tengo una versión un poquito más grande, ¿eh? Aquí, del libro. Pero la verdad es que todas las, todas las versiones que conozco del libro son preciosas, incluso esa, que es de bolsillo y que de alguna manera pues te facilita, ¿no? El llevarlo en el día a día. ¿Tú que te lo has leído Era ya? hora ya, sí, de hablar. Sí, que te lo has leído ya 2 veces, ¿qué te ha parecido? Así, sencillo, rápido, un resumen. Pues me lo leí la primera vez hace como un mes y algo. Ujú. Yo creo que es un libro básico que hay que leerse alguna vez en la vida y yo no lo había leído antes. Y tú me lo habías recomendado muchas veces, pero como, no sé, no lo había leído. Pero como has hablado mucho de ello, digo, me lo voy a leer tal. Y me gustó y estaba un poco rayado la primera vez que lo leí por no entender algunas cosas. Digo, soy una persona mayor porque, o soy una persona poco creativa, ¿no? Eso cada uno. Digo, porque algunas cosas muy guay, pero otras cosas no las entiendo. Entonces, como vamos a grabar esto, me lo he leído una segunda vez Ajá. y ya la lectura ha sido más despacito, entendiendo todo bien y la verdad que me ha gustado mucho. O sea, creo que es un libro que se puede leer una persona, pues un niño, un adulto, una persona de cualquier edad, en cualquier etapa de su vida y que va a sacar, para mí, va a sacar cosas muy interesantes. Fíjate, Muy yo interesantes. creo que es la vuelta al recuerdo, ¿no? O sea, recordar qué es lo que nos está moviendo en el día a día, muchas veces, ¿eh? Y basarte en esos detalles que quizá marcan un poco la diferencia, ¿no? Entre tener un día normal y tener un día pues más nuestro, ¿no? Más, un Más poquito más especial, ¿no? especial. Sí, esa era la palabra. Más No la especial. quería usar justamente porque me van a tachar aquí de romántico, pero bueno, no lo soy. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Entonces, pues la impresión que se me ha quedado después de leerlo es que es un libro muy bonito, que vuelve como a los orígenes de cada uno, al niño que llevamos dentro, y que a mí sí me parece profundo el libro. A pesar de las opiniones, que si quieres hablamos de ellas, yo no sabía que había estas dos vertientes. Nos informó Maite de ello, tú tampoco lo sabías y es tu Pues la libro verdad es que no. favorito, es un libro que has leído un montón. Eres experto, se puede decir que eres un experto en...
Yo experto soy en pocas cosas, pero bueno, sí me lo he leído unas Y cuantas tampoco veces. habías oído, ¿no? Que había gente Para nada, que pero lo criticaba. ¿sabes por qué? Porque yo no quiero entender que hay maldad detrás de algo. O sea, probablemente cuando se escribió El Principito, evidentemente no pensaban en nada por el estilo, simplemente trasladaban o querían trasladar algo, pues lo que es sencillo, básico y esencial para el día a día. Y pues que vengan ahora, no sé, criticando Sabios, sabios. que si es simplista, vale, bueno, pues sí, evidentemente, pero si es un cuento, pues si luego lo que pasa es que tú tienes que sacarle el jugo. Es como decir que la Biblia es simplista. Bueno, la Biblia tiene no sé cuántos cuentos dentro. A ver, no es como tal, pero por poner un ejemplo. A ver, yo qué sé, Jorge Bucay, aquí, otro libro, déjame que te cuente. Jorge Bucay, psicólogo. Es un cuento, ¿no? Estos son cuentos. ¿Los cuentos son malos? Yo no lo considero. A mí me encantan los cuentos. Porque al final te acaban trasladando una idea de manera sencilla Claro. y que llega y se queda. Y eso es la parte importante. Y eso es lo complicado, porque es muy fácil entrar en un ensayo súper técnico, súper específico, porque todos controlamos mucho de muchas cosas muy específicas. Pero trasladarla a la gente es lo complicado. Y ahí es donde está. Serán muy sabias, ¿no? Las personas que lo critican. Debe de ser. Si quieres te lo leo, las críticas así, antes de empezar, Por o favor, por favor. por si Vamos te a reír, sientes identificado. vamos a reírnos un Mira, poco. O simplemente a llorar, ¿no? Por las esquinas, no pasa nada. bueno, son comentarios de Twitter un poco... Se levantaron con un mal día esta gente, ¿no? Escucha, que toda la opinión es bienvenida, pero me refiero que qué mal puede hacer un cuento Nada, en o tu día. sea... O sea, Pero que es gente muy sabia, que el cuento no les vale, que quieren libros vale, más bueno. densos. Bueno, pues entonces Mira, tienen inteligencia emocional de Daniel Goleman por ahí, para ver si eso es. pueden llegar a... Arroba ofendido barra baja uno dice, no puedes tener 34 años, casi clava nuestra edad, ¿eh? Que te guste el principito y estar bien de la cabeza. Hostias, pues nada. Yo, a ver, yo partiendo de que ya me considero que estoy mal, en general, Mal. estoy malísimo, ¿sabes? De la cabeza, pues perfecto, me gusta, me Te das gusta. por aludido, ¿no? Sí, sin duda, A sin pesar de duda, me que gusta. te cuadra casi la edad y todo, o sea que... Ofendidito barra baja uno, ¿no? ¿Has dicho Sí. algo así? Y ahora ofendidito barra baja 2. Vale. Pues mi check y mi like. Que este no lo entiendo muy bien, a ver si me lo explicas tú. El Principito es el libro que lee la gente con comportamientos de mierda y que de una forma u otra encuentra en él una justificación, según ellos, de esos comportamientos de mierda. ¿A qué se refiere con comportamientos de mierda? No sé, ¿sabes lo que me suena aquí a gaslighting? ¿Sabes lo que es eso? Sí, has hablado de ello. Un luz de gas que te cagas. Es decir, ¿por qué, por qué vinculas unos comportamientos de mierda con el principito? Eso es porque no se lo ha leído. Pero entrando en el libro, ¿por qué dice comportamientos de mierda? ¿Qué se justifica en el libro? No lo sé. O sea, ¿qué se Esa justifica? es Ser un niño. O sea, tener un alma interior donde el niño nunca desaparezca, yo qué sé. Pero eso que, o sea, ese qué comportamiento de mierda es, si tú haces tus obligaciones y tus deberes en el día a día, pero que ver la vida con los ojos de... O sea, que o sea, que intento a veces comprenderlo, pero no lo entiendo. yo, a mí personalmente, en este caso, me parece que no se lo ha leído. Directamente, o sea, me parece que es un comentario que ha dicho, guau, pues esto tiene que quedar de puta madre, pero ¿Sí? solo No para sé. Twitter y para sí mismo, porque realmente yo no considero que te esté justificando nada, No lo entendemos y ya está. tal cual, tal cual, pero bueno, oye, ofendidito número uno y número dos, nuestros likes, nuestros likes. Pues nada, vamos a empezar un poquito a hablar del libro. Sí, querías Eh, tú leer un apartado, ¿no? Inicial del es que propio libro. me gustó mucho la primera página. También me gusta la última, como acaba, Ujú. pero la primera me parece muy bonita, la dedicatoria del libro. Creo que es esencial poderlo leer porque al final traslada un poco la idea del propio La libro. idea general. Sí. ¿Quieres leerlo aquí o ahí? En este, Venga. si quieres lo leo y empezamos a debatir, ¿no? Un Sí, claro. poquito. A Leon Ward. Leon Ward. Pido perdón
a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Qué gran frase. Corrijo, pues mi dedicatoria a Leon Werth cuando era niño. Qué relevante es. Ya simplemente el inicio del libro ya es. O sea, ya es. O sea, ya tiene un núcleo fundamental, ¿no? Si tú lo trasladas de una manera clara, incluso se puede estar refiriendo a sí mismo en un momento determinado, a su yo de niño, ¿no? En este caso, pues evidentemente tiene una persona concreta a la que se le está refiriendo, pero yo lo sigo leyendo de esa manera, ¿no? A mí yo de niño, a esa persona que yo fui o a esa persona interior que aún reside en mí y que creo que la estoy maltratando de alguna manera, que la estoy aislando, ¿no? La estoy dejando de lado. Y no está bien. Todas las personas grandes fueron niños, ¿no? Pero poco lo recuerdan. Es verdad. ¿Tú recuerdas? Se nos olvida con la edad, ¿no? Buah. Los pasajes de cuando fuimos niños. Cuando tú eres niño, te conformas con lo mínimo. Te conformas con haber tenido tu juguete, con disfrutarlo todas las horas posibles del cabo del día, con el salir a la calle y ver el sol y estar En el tranquilo. presente. Vives más en el presente y el Exacto. futuro te parece muy lejano. Y con el paso del tiempo te acabas olvidando de toda esa parte. Sí, sí. Mm. Es tremendo, porque ahora ya pierdes el tiempo, pierdes el foco, no te consuela nada, ni tampoco te satisface nada. Pierdes la ilusión. Ujú. Según vas viviendo, pierdes la ilusión. Porque ya has hecho muchas cosas, porque entra la vida adulta con las obligaciones. Pierdes ese perder el tiempo en el presente, ese relajarte, ¿no? Además, lo has clavado, ¿no? Porque al final es ilusión. Fíjate, la ilusión está muy vinculada a ese momento de intensidad, ¿no? En el cual estás viviendo todo ahí, en el presente. Hay Todo momentos, se hay difumina. momentos, hay momentos. Exacto. También un adulto puede estar ahí. Hay momentos, pero el estilo de vida es diferente. Sí, sí, y tanto. Y tanto. Al final, yo creo que todo se difumina, ¿no? Con las prisas del día a día y con todas las responsabilidades que tenemos. Todos esos momentos de persona seria, ¿no? Que cuenta el Principito en todo el libro, pues nos alejan, nos alejan. Pero Pero hay un niño interior, aunque se nos olviden, lógicamente, con el paso del tiempo, en momentos concretos de nuestra niñez, yo creo que siempre hay un niño interior, ¿no? y eso es lo que más yo creo que nos impulsa. Fíjate. Y alivio nos da, Ujú. En momentos determinados, sí, claro. y consuelo, sí. Porque nos permite ser, Mm. independientemente. Yo recuerdo, fíjate, esto no tiene nada que ver con el libro, pero yo recuerdo muchas veces y de manera muy, bueno, pues con muchísimo amor y cariño, cuando me di cuenta que, pues en un futuro, pues quizá todo pase por estar con esa persona con la que haya decidido compartir mi vida y ya jubilados y probablemente con muchísimos dolores por todo el cuerpo, pues nos dediquemos ese tiempo a podernos columpiar en un parque o poder tirarnos por un tobogán. Pero algo que dices, Vuelves a ser niño, ¿no? En esa exacto, etapa ya, en esa última etapa de tu vida. el no perder eso creo que es lo esencial. Y, y, y ahí, y eso es lo complicado, ¿no? Es un poco la primera parte, ¿no? Que hay que ver. El Principito hacía como una alusión, ¿no? Con todo ese dibujo, ¿no? De esa boa. Esa boa que se come el elefante, ¿no? Exacto. Que los adultos lo ven como un sombrero. Sin embargo, él lo ve como Sí, algo terrible, ¿no? Porque es una boa comiéndose un eso elefante. es. Esa mente más creativa, ¿no? Que tienes en la niñez, donde eres capaz de imaginar más cosas.
Ujú. Pensar más fuera de la caja, ¿no? Una mente más creativa, más... Exacto. Fíjate, luego hay una frase, ¿no? Más adelante en el libro que habla algo así como que si solo caminas recto no podrás llegar muy lejos, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Estamos en un mundo el cual parece que es cuadrícula, ¿no? Que si tú haces X sale Y. Y sí, bueno, es posible, pero hay muchas veces que no es así. Ahí vuelvo a la frase, ¿no? Que dijimos, creo que en el primer podcast, además. Al camino recto, pero el Pues más más torcido. torcido, ¿no? Exacto. Es como somos nosotros, la esencia, ¿no? Muchas veces nos complicamos. Mm. Sí, nos complicamos. Pero es que también ya no es complicarse la vida con esas curvas, sino es vivirla. Y muchas veces el viaje es más interesante con curvas que no ir recta, El camino es lo más interesante, el camino es lo más interesante. sin duda. Pero al final es lo que te enseña. Pero las personas grandes, ¿no? Como menciono tantas veces en el libro, solo están para cosas serias. Exacto. ¿Tú te consideras una persona grande? Grande, a veces demasiado seria. Sí. Sí, 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 a veces demasiado seria. Y yo entiendo que no puedes ver ya la vida con los ojos de un niño. Pero bueno, a veces hay que relajarse y perder esa seriedad y tal. Los asuntos serios para un niño no son los mismos que para un adulto, ¿no? Lo menciona varias veces en el Principito, ¿no? Cuando, por ejemplo, el hombre de negocios está haciendo números, no puedo perder el tiempo. Aquí nos dedicamos a cosas serias y el otro haciéndole preguntas. Como que es muy repetitivo en el libro el Principito haciendo preguntas sobre cosas que parecen muy sencillas, pero tío, que está bien preguntar y saber y como que ya cuando cumplimos más años nos da miedo, ¿no? Hacer preguntas tan obvias, preguntarlo todo. Pues bueno, bueno, eso me gustó mucho del libro, cuando le dice las personas grandes están ocupados en sus cosas Fíjate, serias. a colación de esto, claro, nos comentaron en el último podcast que era muy guay que hubiésemos empezado con un qué tal, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Justamente por esto. Parece que lo obviamos, ¿no? Cuando somos adultos obviamos las cosas sencillas, que La puede ser parte esto. más personal, ¿no? Exacto, Contar bueno, nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo nos está yendo la vida. eso es. Y se aprecia desde fuera O cuando preocuparte por esa persona, ¿no? Y que es lo básico, porque al final es, ostras, tienes un día de mierda, pero, oye, ¿y cómo harías este problema? Bueno, calma. Ah, espera, Cosas técnicas después, ¿no? primero, ¿cómo estoy yo, no? ¿Estoy bien o mal? O estoy regular? ¿O me apetecería, yo qué sé, respirar un poquito? ¿No? Claro. Pero bueno, Apetece. los adultos estamos para cosas serias, como dice el Principito muchas Exacto. veces. Si no, nos perdemos, ¿no? Sí, Estaba ahí sí, sí. ¿cómo lo llamaba? Ya no recuerdo, el que contaba estrellas, y El hombre contaba de negocios. el hombre de El hombre de negocios negocios contaba estrellas y se para pierde. poseerlas. Y el otro despistándole y se perdía. Y le preguntaba que para qué quería poseer a las estrellas. Y decía, para hacerme rico. ¿Y para qué quieres hacerte rico? O sea, yo buscando la lógica. Dice, para comprar más estrellas, para poseer más la vida adulta, consumismo. Y tanto, y yo creo que también un poco la pérdida, ¿no? La pérdida del sentido. Fíjate, la pérdida del sentido, porque ¿qué te aporta tener 5 millones de estrellas si no estás en cada una de ellas? Solo las estás viendo de distancia. Si no tienes el tiempo, el dinero al final es algo ficticio, ¿no? Ujú. Te puede dar la libertad de ganar tiempo, de hacer planes que te marquen, pero el dinero no es el fin. El dinero es un medio para llegar a ser feliz, pero el fin de último, ¿no? Como dijo Aristóteles, es ser feliz. O sea, el dinero es un medio, ser disciplinado es un medio, pero no es el fin último. Nadie quiere tener dinero por tener dinero, ni nadie quiere ser disciplinado por ser disciplinado. Quiere eso por lo que te va a aportar, Claro, porque ¿no? piensa que hay personas que están tan perdidas que lo vinculan con la felicidad. O sea, Tener lo dinero es vinculan igual a estar como feliz. como el fin último. Exacto, pero No, no es así. no es. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que creo que perdemos ese foco. Es que es claro, ¿no? Al final nos obsesionamos, esos pecados capitales, ¿no? Esa ambición de Sí, querer más. tengo que ver la peli de Seven, Sí, que trata de los 7 pecados exacto. capitales, de los asesinatos y tal, que hay en la peli. Quiero verla, quiero verla. A lo mejor este fin de la vez. Pues yo la veré después. Yo la vi hace mucho tiempo, me gustó mucho
Pero además hace poquito estuve a punto de ponerla, porque está en Prime, o sea, la tenemos ahí. Está en Prime. Y entonces nada, nada. Es ahí algo que tenemos pendiente, pero sí, nos perdemos en esos pecados capitales en el día a día, en esa gula, en Mm. esa ambición, ese, ese simplemente mero hecho de decir, no tengo suficiente, realmente sí. Tienes tiempo, tienes vida, tienes salud y es lo esencial para construirte pleno. Mm. Pues fíjate, hablando ahora de los pecados capitales, una vez que empieza el libro y ya trata esto de la mirada más infantil, la mirada más adulta en cuanto al dibujo de la boa, luego continúa, o sea, no sé si es en capítulos en el siguiente o dos más allá, donde habla sobre los planetas. Empieza a visitar planetas. Antes habla un poquito del suyo, describe, ¿no? Describe cómo es su planeta. Si quieres hablamos de eso antes. Sí, o sea, pasa algo también relevante antes de todo esto, que es el tema del cordero, cuando le pide, porque claro, todo esto, lo que es el libro, pues ocurre cuando realmente pues el autor pues tiene un accidente de avión, ¿no? Está viajando, tiene un accidente y en mitad del desierto intenta arreglar el avión, ¿no? Que es un poco lo que es y ahí es cuando conoce al Principito, ¿no? Y ahí es un poco donde surge todo esto. Era Y aviador el autor, exacto, Antoine de Saint-Exupéry. exacto, ahí está. Entonces, claro, justamente en ese punto es cuando le pide, por favor, en el primer momento en el que se conocen, y le pregunta al Principito qué hace allí, ¿no? Le responde algo así como, dibújame un cordero, por favor. Dibújame un cordero. Y entonces esa persona adulta, súper preocupada porque está en mitad del desierto, casi sin agua, con un avión, pues intenta dibujarle un cordero súper rápido, ¿no? Y no le vale. Claro, Y no le vale. que no me dé tanto miedo. Exacto, que no. Dibújamelo mejor. Eso es un carnero, Un primero, un carnero. carnero. Luego un cordero, pero enfermo. Luego Mm. acertó, porque ya de la desesperación le dibujó una caja, ¿no? Una caja en la que supuestamente estaba el cordero dentro. Mm. Le dio lugar a la imaginación. Exacto, ahí está. Es un poco va a colación, ¿no? Con lo de. Con el sombrero, con esa boa y ese elefante. Y sí, luego posteriormente, evidentemente, empieza con todo lo que es la descripción, ¿no? Porque ya empiezan a hablar de dónde viene, Eso es. eh, por qué le pide que el cordero esté encerrado, porque ya le habla de una rosa. Habla de las espinas, le pregunta el significado de por qué las rosas tienen espinas, que no le ve la utilidad. Sí, ahí estos son conceptos un poco más complejos. Si quieres, vamos primero al tema de los planetas, como bien habías Mm. introducido tú, ¿vale? Y a partir de ahí luego ya vemos un poco lo que es el concepto de la rosa. De la rosa, ¿no? De los baobabs, de todo eso. Lo Sí, dejamos para luego. pues son conceptos interesantes que el Principito los introduce en su planeta y que se pueden trasladar al día a día, pero de una manera, yo creo que bastante, bastante visible, bastante clara. Sencilla, sencilla, Sí. se entiende en cuanto se lee. El tema Pues, de... pues eso, va narrando al aviador, a la persona humana de la Tierra, cómo es su planeta, y luego pues los viajes que hace por los diferentes planetas y la gente que va conociendo, ¿no? ¿Te acuerdas de los Sí, diferentes planetas más o menos? ahí, bueno, pues tenía distintas experiencias. Por ejemplo, recuerdo una con un rey que Qué era, gracioso el diálogo, era el rey de todos, pero era el rey de nadie, ¿no? pero Porque vivía estaba él solo. solo en su planeta y le pedía, le ordenaba, pero luego le solicitaba, ¿no? Que se quedara y le ofrecía cargos porque se sentía solo, pero Ministro de Justicia. ¿Pero de justicia de quién? Si no hay nadie. exacto, De vez en cuando aparece una rata. Y como no le obedecía el principito, pues le ordenaba y luego le desordenaba. Le exacto, decía, te ordeno, o sea, te ordeno no bostezar. Y,
y decía el principito, no puedo, tal. Pues te ordeno que bosteces. Ese rey, ¿no? Personifica con tal de sentirte que mandas sobre alguien, voy a ordenar lo que la otra persona pueda hacer. Fíjate, el ego, ¿no? Eso Ese ego es. más desmedido, más de estar en las nubes y pensar que estamos ahí, ¿no? Que no tenemos, que queremos tener el control de todo y eso es imposible. ¿No? Pero ves, hay una transferencia clara. Sí, sí, o sea, muy sencillita, muy, muy buena. Luego estaba este señor que encendía, ¿no? Bueno, Todas las va antes el farolero. vanidoso, Ah, perdón, sí. que bueno, va relacionado con el rey. Sí, sí. Rey, obediencia, vanidoso. Según llega el principito, le dice, un admirador. Tengo aquí un admirador, ¿no? Sí. Hoy en día sería, mira, un seguidor en redes Un sociales. follower. Un Anda, follower. anda. Ay, tengo un follower. Y le pedía que le hiciese un gesto, ¿no? Que como cada vez que me quitase el sombrero, le aplaudiese. Sí, Como si- cierto, cierto. eso es muy, muy, muy gracioso. O sea, los diálogos están muy bien. Sí, la verdad es que, y además, como muy sencillos, muy claros y muy repetitivos, ¿no? Justamente porque al Hmm, final te deja claro exactamente cuál es digamos, el pecado, ¿no? De esa persona, sí. de ese ser. No solo 7 pecados capitales, pero bueno, Sí, pero trata bueno. pecados Ujú, del exacto. ser humano. Sí. Si tú te lo sabes en orden, puedes introducirlos, ¿eh? Pero es que yo la verdad es que yo ya. Bueno, más o menos, más o menos. Está el rey, el vanidoso, no sé si es el tercero o el cuarto, pero luego el bebedor. El bebedor. El bebedor. Bueno. ¿Por qué bebes? Le dice. O sea, llega a su planeta, ¿por qué bebes? Y dice, por la vergüenza de ser un bebedor. Se mete en el círculo vicioso de... Sí, la realimentación, ¿no? Que tenemos cuando entramos en algún problema serio y cómo nosotros solo nos realimentamos, no nos potenciamos, digamos, ese malestar, ¿eh? De alguna Los manera. vicios, ¿no? Sí, sin duda. Tengo un vicio, pues peco más, por así decirlo, para como olvidar la vergüenza de que tengo ese vicio. Exacto, es un poco ese gato, ¿no? Que se muerde la cola y que vuelve atrás, que se vuelve a plantear, ¿no? Todo, absolutamente todo. El bebedor. Luego el farolero, ¿no? Ese es el quinto, creo. Eso, Luego viene el cuarto, el hombre de negocios, businessman, el que cuenta ostras, el que estrellas, cuenta ¿no? estrellas. Sí, sí. Hemos hablado ahora de ello. Es la ambición más pura, ¿no? Mm, Y más plana, ¿no? Porque al final solo hace que contar, contar, contar y no se centra en nada más. mm. No puede disfrutar cada una de esas estrellas que supuestamente posee, ¿no? Posee millones, pero las puede disfrutar. Hay una parte muy, muy graciosa en el diálogo que dice, "So- no me interrumpas, que estoy aquí para cosas serias. Solo me equivoqué 2 veces. Una hace 22 años porque me pasó no sé qué, y una hace 11 años porque, claro, como no cuido mi salud porque estoy todo el día trabajando, me hice daño y me despisté. Y es muy, muy gracioso. Es en plan, como solo cuido una parte de mi vida, salud, familia, tal, Todo lo demás desaparece. 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 Es un poco una realidad, ¿no? Que se traslada en general, ¿no? Esa rapidez, esa rutina, ¿no? Que nos come muchas veces, nos aleja muchas veces de lo esencial, ¿no? Hace poco recuerdo una conversación triste para mí, ¿no? Con un amigo, tú lo sabes, que justamente hablaba un poco de esto, ¿no? Y es que hay muchas veces que la rutina nos aleja de lo que queremos ser, ¿no? Y inevitablemente está ahí. Y ya hay muchas veces que te supera a nivel personal, ¿no? Que aunque quieras llegar en un momento determinado, no puedes, porque a lo mejor la responsabilidad ya te ha superado hasta tal punto que ya solo puedes contar, ¿no? Y seguir contando porque si no, pues probablemente, bueno, en realidad no pasaría No sabes nada, ya ni ¿no? para qué Pero cuentas, ¿no? claro, Entras en piloto automático y por ya has inercia, perdido, pero ¿cuál es el fin último del que hablábamos antes? ¿Contar? ¿Tener dinero? ¿O esto vale para algo? ser feliz, ¿no? Ser feliz. Esa es la realidad. Por eso creo que es esencial, ¿no? Este libro y entenderlo también. Entonces, seguimos. El siguiente planeta, El el farolero, farolero. que me hace gracia porque viene de 4 planetas donde las personas estaban ocupadas de sí mismas.
y llega al quinto planeta, ve al farolero y dice, ah, pues quizás el oficio este me parece un poco, no dice inútil, pero dice sin sentido. Pero me gusta, es la única persona que no se ocupa de sí misma. Sí, es un poco eso, ¿no? Lo que es el mensaje. Porque el farolero lo único que hace básicamente es apagar y encender la farola en base a cómo está posicionado el sol, ¿no? Mm, Esa persona que se encarga de iluminar por las noches. Y justamente es exacto. Ese es el mensaje, ¿no? Que bueno, aunque sea algo tan drástico, creo que lo que también nos acaba dando, ¿no? Esa parte más egoísta que es entregar mm. de una manera altruista, sin duda. ¿El siguiente cuál es? Hay pocos más, o sea, no sé cuántos hay exactamente, pero antes de llegar a la Tierra, que es el último, también ve en otro planeta a un geógrafo, la del geógrafo, Cierto. un geógrafo que se encarga de, en sus libros de geografía, anotar pues los paisajes de su planeta. Este es un planeta más grande donde hay montañas, hay ríos, y se encarga de anotar. Pero claro, el geógrafo no se mueve, necesita exploradores. Y le dice al principito, vas a ser mi explorador. Entonces, los exploradores tienen que traer pruebas. Dices, has estado en una montaña, me tendrás que traer una piedra grande. Si has estado en tal, y yo no sé cómo traduces este episodio, a mí lo primero que se me ocurrió es teoría y práctica. No sé si va por ahí, pero el geógrafo es, esta es la teoría de la vida, esta es la teoría en cualquier ámbito, pero luego si no vives, si no vas a la práctica, no vale de nada. Claro, fíjate, efectivamente, viene un poco en esa línea, ¿no? Yo en concreto, yo lo vinculo con cómo estamos funcionando a día de hoy, ¿no? Cómo trabajamos, ¿no? Que porque parece que nos dejan, nos ponen una llamita y ya nosotros generamos el fuego, ¿no? Cuando recibimos un mensaje muchas veces nosotros mismos lo amplificamos, ese teléfono escacharrado, ¿no? Que suena de alguna manera. Entonces te pedía, no, una prueba de lo que has visto porque tal, pero luego tú de manera particular le generas, digamos, todo lo distorsionas, ¿no? Lo que es la realidad. Y ahí es donde está el fallo. Y creo que luego llega a la Tierra, Luego llega la Tierra aparece a la Tierra, y ahí es cuando empieza a identificar, por ejemplo, tiene una conversación, bueno, conoce evidentemente lo diré, al aviador, al aviador y, bueno, lo que es es que, claro, ahí, ¿cuál te parece a ti que es el protagonista del libro? ¿El Principito o el aviador? es difícil. Quizás el aviador, ¿no? El aviador, desde luego, es el que te lo cuenta todo, ¿no? Sí, Pero en momentos determinados te están contando desde fuera lo que está viviendo el Principito. sí, ¿Te das cuenta cuando conoce a la culebra? sí, Que le sí, parece bonita, pero peligrosa. sí. Eso es en la Tierra ya, ¿no? Eso es en la Tierra. Eso es en la Tierra. Eso ya es en la Tierra. Sí, 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 Pero es porque se enfada, ¿no? Con el aviador. sí. Por eso se va. Por eso se va, porque Y le está dice que le reparando, deje. que le deje en paz de preguntarle cosas. Sí. Y se va. Y se va. Y entonces conoce a la culebra. Sí. Esto me recuerda cuando yo lo leí y dije, joder, una alusión directamente al Edén, ¿no? Adán y Eva, A sí. Adán y Eva. Sí, 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 sí. No, Sí, lo pensé yo también. Cuando vi a la serpiente. sí, lo único que bueno, que evidentemente lo que es el discurso era totalmente distinto, ¿no? Hablaba un poco de los humanos, hablaba bueno, pero el Principito siempre desde fuera o sea, alejado completamente del miedo, ¿verdad? A pesar de que el animal es el que es, y acercándolo, ¿no? A esa parte más bella, ¿no? Más física, más bonita de lo que es la naturaleza, ¿no? Y con eso sí que me quedé. Ahora, Mm, las partes esenciales yo creo que del libro y las que a mí personalmente más cariño quizá tengo es la parte en la que hablamos de la rosa, en la que hablamos
del zorro. del zorro. Sí. ¿A ti cuál te gusta más de esas dos? ¿De esas dos? Sí. ¿O en general? En general, bueno, De esas yo- dos. en general me puedes decir y luego ya de esas dos. Esas dos por igual. Me gustan mucho las dos. La del zorro y de la rosa. En general, cuando habla de los planetas. Habla de los personajes que hay en los planetas. Y la parte del zorro, quizás. La parte del zorro. Y también la que hay previa a la del zorro. O sea, previo a conocer al aviador, hay, que recuerda así de memoria, hay como tres personajes. Dos son muy rápidos, pero luego en el zorro como que eh, dedica más tiempo, ¿no? A ese capítulo. Para mí es el capítulo estrella. Más incluso que el de los personajes y los planetas. Pues cuando aterriza en la Tierra, antes está el guardagujas, creo que es, guardagujas, el que se encarga de dirigir los trenes. Que van para un lado y van para otro. Sí. Que al principito se queda loco con la velocidad de los trenes, que les pregunta, ¿pero dónde van? Esos que han ido para allá, ¿vuelven? Y dice, no son otros. Dice la gente no para de ir de un sitio para otro, pero no saben dónde van. Nunca están contentos donde están. Dice, los niños son los únicos que se asoman al espejo para ver lo que hay. Los Sí. demás van bostezando y durmiendo. Y eso me hizo mucha gracia. Pensé en Atocha y en la Renfe. En plan de la gente va a dormir, Bueno, es dormir al que trabajo. a día de hoy ya no es dormida, ¿no? Si te le trasladas a la pantalla del teléfono, cuando vas en Renfe vas en un medio compartiendo mogollón de espacio con muchísima gente y la gente, si tú miras alrededor, estás un poco en el presente y está completamente absorbido por la pantalla del teléfono. Están todos metidos en su Sí, teléfono, sí, en sí. su vídeo, en su música, en su chat. Están todos con la pantalla teniendo el mundo alrededor. Viajando, como vi en el título de un podcast del Andrés Caramés, el hombre este del bigote, de todo el mundo va muy rápido, pero no sabe dónde va. Pues, Es que además ese hombre tiene frases muy buenas, ¿no? Como lo que es que vivimos de alquiler, ¿no? En esta vida. Vivimos en alquiler, vivimos dependiente de pagar todos los meses la cuota del Netflix, no tenemos nada propio, ¿no? no, no, no. Pues eso, antes del aviador está el guardagujas, creo que es, algo así. El mercader. Sí. El mercader, parte también muy buena del libro, aunque es cortita, que le vende pastillas para la sed. Para que tú no tengas que ir a beber agua, te tomas una pastilla y ahorras tiempo. Y el principito no le vea sentido. Dice, pero ¿qué hago con ese tiempo? Dices que ahorras 53 minutos al día si te bebes estas pastillas y no vas al estanque a beber o a la Sí, fuente a sí. beber. Y cuando le pregunta, ¿pero qué hago con esos 53 minutos? Y dice, pues lo que quieras, tal. Y dice, pues yo lo que quiero es gastar ese tiempo en ir a la fuente. Y la metáfora es clara, ¿no? Sí. ¿No? Con Hay, el tiempo. joder, es que hay veces que nos perdemos, es que, o sea, fa- se repite y se vuelve a repetir. Nos perdemos el sentido. Quieres ahorrar tiempo, pero ¿para qué? ¿Para perderlo en otra cosa? ¿Es el tiempo tan importante? Porque esto habla un poco del proceso de las cosas. Ese trayecto a la fuente te puede dar más alegría, más felicidad que el propio hecho de beber. Completamente. Es más, hace nada estuvimos hablando justamente de esto, ¿no? Si tú tuvieses muchísimo dinero, tú lo que harías sería que te cocinasen. Si yo tuviese tanto dinero como para no preocuparme por tener que trabajar, probablemente me cocinaría yo, porque tendría ese tiempo perfectamente preparado y listo para que yo disfrutase de mi cocina, de mi Mm, comida, ¿no? De hacer ese proceso, de levantarme por la mañana y que no me afeiten, poderme afeitar yo, ¿no? O sea, mm, ahí es donde está, ahí es donde mm, está la clave. Y, pues ahí la gente se confunde muchas veces, se pierde, ¿no? Sigue viendo ese sombrero en vez de esa boa con el elefante. mm. Y después del mercader llega tu parte favorita, el zorro, El ¿no? zorro. Bueno, yo recuerdo que primero habla de la rosa, eso seguro, Mm, porque es muy importante lo que es ese, bueno, pues esa parte, ¿no? Cuando empieza a contar
todos los aspectos que tiene su planeta. Mm. Em, Nos cuenta, ¿no? El tema de los baobabs, el tema de desollinar los volcanes, que esto ahora ahondaremos más. Y luego aparece, ¿no? El tema de la rosa. Claro, claro. Cuando en la Tierra ve tantas rosas, él se pregunta, ¿pero si hay tantas? Se queda ahí un poco loco porque dice, ¿por qué la mía es tan especial si es una más como estas? Y bueno, en esa parte es cuando logra entender por qué la suya es tan especial. Fíjate, el tema de cuando ve que hay tantas, en su planeta solo había una, por eso para él era esencial, era preciosa, era maravillosa, era única, ¿no? Y por eso le dedicó el tiempo que le dedicó, ¿no? La protegía, la colocaba, digamos, en un vidrio, le colocaba bueno, pues unas protecciones para que no le diese el aire, la cuidaba para que no le llegasen gusanos ni bichos. Eh, Ostras, es tremendo todo lo que cuenta, ¿no? Y todo lo que pide, ¿no? Porque la rosa como que es eh, pura belleza, pero también es pura, bueno, pues es ese, quizá a lo mejor ese amor también más dependiente, ¿no? Porque le pide, le está continuamente pidiéndole, le está incluso manipulando en momentos determinados, ¿no? Porque dice algo así como en momentos determinados como no podré pasar frío, no, o sea, harás algo para que yo no pase frío o me protegerás para que no lleguen a Mm. mí, ¿no? Los insectos. Y ahí es cuando, bueno, pues se generan, digamos, ese ida y vuelta, ¿no? Y cuando llega a la Tierra se da cuenta un poco de la realidad, ¿no? De la variedad, que efectivamente hay miles. Un poco el FOMO, ¿no? ¿No lo asocias a más disponibilidad que haya de lo que sea, de planes de ocio, de parejas, más te pierdes, ¿no? Él solo tenía una rosa, con lo cual era fácil dedicarse a esa rosa. Pero cuando tienes tanto donde elegir, ¿no? Es complicado centrar la atención, ¿no? Sí, y además, Va por ahí. justamente ahí es una de las lecciones, ¿no? Del final que te lanza el libro y una de las más acertadas a mi manera de ver, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y eso, te das cuenta de ello cuando el principito entiende que aunque haya miles, miles y miles de rosas muy parecidas, ninguna va a ser igual que la suya, porque la suya es a la que ha invertido tiempo, Eso es. a la suya es a la que ha invertido esfuerzo, y esa es la que tiene el valor. Eso es lo que lo hace especial. Exacto. El valor que le damos a las cosas es lo que lo hace esencial y lo hace especial. Y eso es totalmente invisible a los ojos. Eso Eso tiene es. más que ver con el corazón. Y hay un poco también la metáfora de que el amor es cuidado, ¿no? Ujú. Que el amor es un trabajo y se genera con el cuidado. Exacto. Mira, fíjate, teníamos un debate antes justamente por esto, ¿no? Porque yo lo vinculaba mucho con la parte del zorro, ¿no? Esto que vincula a la gente con la amistad, más con ese cuidado, ¿no? Con, Mm. con esa rutina. Yo lo vinculo mucho con el zorro porque en momentos determinados yo he vinculado esa figura amorosa también a ese rito, ¿no? Diario de poder llegar en un momento determinado, llegar a la misma hora, hacer ciertas cosas que lo hacen especial al cabo del día, a lo mejor levantarse y hacer el café, tú de manera particular, pero ya sabe la otra persona que va a tener el café hecho. Y eso es lo que lo hace esencial. Y muchas veces, por rutina, por lo que sea, le quitamos el valor que tiene, pero realmente no es así, que es justamente la parte final del libro, ¿no? Pero bueno, eso ahora, luego lo veremos, ¿no? El zorro, el zorro. El zorro. Hemos hablado de la rosa y el zorro, tu parte favorita puede ser Para mí, sin los duda, diálogos que hay en esa parte. sin duda es de las que más me gusta y la que más me impactó en un principio, cuando habla de domestícame, por favor, domestícame. Te quedas como domesticar, perdón, discúlpame, o sea, no, No, pero es muy claro, es muy claro. O sea, el zorro le dice que para él es una persona más de todas las que hay y que el zorro para el principito es un zorro más de todos los que hay. Si lo llevamos a la vida real, tú te cruzas con mucha gente en tu vida. Son personas, claro, pero ninguna es especial. ¿Cuándo empieza a ser especial una persona? ¿Cuándo?
La domesticas. Cuando la domesticas. Exacto, es que va trasladado completamente al tema de la rosa, ¿no? Lo que se ve ahí un poco en el libro es que el principito estaba domesticado por su rosa, ¿no? Y que el zorro quería que el principito le domesticase, ¿no? De alguna manera. Mm, Y le da, ¿no? Le das tips, ¿no? Como claro, le va ayudando, ¿no? En el proceso eso de es. primero te tienes que quedar alejado hasta que yo Alejado, confíe, luego te podrás acercar un poquito más y entonces yo probablemente confiaré un poquito más. muy buena, muy buena. Te abriré el Y corazón, exacto. te irás acercando, Y entonces llegará un momento en el cual pues podamos coexistir, ¿no? seamos especiales el uno para el otro. Y además le pide ese rito, ¿no? Ese momento de. Y además recuerdo esta frase Sí, con sí, muchísimo sí, cariño de y llega a la misma hora, ¿no? Porque si sé que vas a llegar a las 4, mi corazón se estará preparando desde las 3. claro. Hay un momento ya de alegría previo, esa hora previa de decir, joder, lo que va a pasar es bueno. Si no te lo esperas, no tienes esa expectativa, ¿no? Que a veces las expectativas, tío, nos alegran el corazón. Sí, eso es como cuando tienes algo, mucha ilusión por algo, ¿no? Y de repente sabes que va a pasar en un momento determinado y ya vas las horas previas medio nervioso, los Claro. días previos medio Los nervioso días, de. los ritos son necesarios, ¿no? Hacen las dos frases épicas de este capítulo. Lo esencial es invisible a los ojos, que ahora hablamos de ella si quieres, y los ritos son necesarios. Exacto, eso es. Cosas que hagan diferente tu día a día. Por ejemplo, un partido de Champions, que es una tontería, que hay varios al año, pero cuando juega el Madrid a las 9 de la noche, ya desde las 8 la previa, asociado también al libro, que dice, Sí, si ya vienes los. a, si vienes a las 4 a las 3 estaré contento. Pues ya desde las 8 vas pensando en el partido, en que vas a llegar a casa y te vas a poner a verlo, miras la alineación, ¿no? Ya lo estás Ya pensando, estás ¿no? pensando antes. Tu mente ya está ahí. No está tan en el presente, sino lo está disfrutando ya. Está preparando el corazón para poder llegar ahí, ¿no? Yo esto lo vinculo mucho cuando, yo qué sé, en esos primeros momentos, cuando estás conociendo a alguien, ¿no? De repente y sabes que vas a quedar con esa persona a las 7 de la tarde y es ese día y es ese momento y de repente dices, wow, es que se está acercando, ¿no? Y ya cada vez vas más nervioso, ¿no? Haces Igual. las cosas ese día, por la mañana, las horas previas, haces las cosas de otra manera, ¿no? Con otra actitud, Ya orientado. sabiendo que tal, que hay esa cita, ¿no? Eh, Sin duda, los esa ritos. ilusión, Sí, ¿no? Es sí. que es clave, es clave. Por eso por un lado, me sorprendió en un primer momento ese término de domesticar y por otro luego lo entendí, ¿no? Con los ritos, con todo ese proceso, el cual pues tiene más que ver con ese cariño, con ese cariño más fraternal, con ese cuidado más real, ¿no? Y ahí es cuando el zorro, después de todo, ¿no? También le cuenta al principito, ¿no? Qué es, qué es lo esencial. Que ahí es cuando comparte, ve directamente, ve la cantidad de rosas y identifica exactamente que efectivamente lo esencial es invisible, ¿no? A los, A los a ojos. los ojos. De hecho, he abierto el libro porque es que están esas dos frases míticas, esenciales y visibles a los ojos, y los ritos son necesarios. Pero es Está que es, doblada la es página. que es muy bueno el capítulo porque hay conceptos como crear lazos, buenísimo, ¿no? Sí, claro, porque al final es eso, domesticar, ¿no? Crear lazos. Eso es. ¿Qué significa domesticar? Crear lazos. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachos. Y no te necesito. Un poco domesticar es, vamos a necesitarnos Sí, mutuamente. un poco eso, ¿no? Bueno, sí, es que, fíjate, esto sí que puede ser un poco más conflictivo, ¿no? A nivel de entender que realmente somos totalmente independientes en ese aspecto, ¿no? Pero es que el amor es súper necesario en nuestro día a día y nos hace muy, muy humanos. Muchas veces estas cosas que no nos gustan tanto leerlas o que nos parece más pues eso, más de posesión, ¿no? Más de realmente es lo que nos hace vivir, ¿no? Y nos hace eso, enfrentar los días de manera distinta, ver un Sí, poco ver la los vida con ritos, con otro color.
Mm. Esperar a la noche a que llegue tu pareja de repente a casa y tener la cena hecha o darle un Mm. abrazo o tal. Mm. Un partido de fútbol con sus amigos. Ujú. Ahí está, eso es. Y es que muchas cosas más, por ejemplo, le pregunta qué es un rito, y es lo que hemos comentado, ¿no? Que un día sea diferente a los demás. Ujú. Lo habla con los cazadores, ¿no? Porque el zorro tiene la posibilidad de poder cazar gallinas cuando los cazadores justamente están en su día Mm, festivo, ¿no? De la semana. Sí. sí. Y sabe que ese día pues no le va a pasar nada por la noche porque van a estar borrachos, ¿no? Van a estar borrachos y celebrando. Y, y la parte final, muy buena también, bueno, que le explica, aquí le explica por qué su rosa es especial, el zorro al principito, y el principito le dice a las otras rosas, no sois parecida a la mía, me es especial, ¿no? Es a la que he dedicado tiempo. Tanto tiempo, exacto, eso es. A la que le he aplicado valor, a la que se lo he entregado. Le he entregado algo que no voy a poder recuperar, ¿no? Que es ese tiempo. Porque ya, el tiempo no nos pertenece. Solo, solo pasa, ¿no? Por nosotros. Mm. Nosotros decidimos qué hacer con él. Ahí está la clave. Y ahí está el valor también, de todo. Y mira, y al final acaba con... Se despiden y le cuenta el secreto que le tenía guardado al zorro al principito. Y ahí le dice la frase, lo esencial es invisible a los ojos. El principito la repite para acordarse y le dice, el tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Lo tenemos todo en la cabeza, ¿eh? Se nos queda grabado que al final las frases y lo último que dice es el tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito, Es lo a que. fin de acordarse. Exacto. Y mm, le hace responsable de lo que domestica. Le hace responsable de su rosa. Sí. Ahí también hay una frase preciosa, ¿no? Que es cuando el zorro se ve domesticado y le dice al principito, ¿ves? Yo era un zorro normal y corriente hasta que me domesticaste. Y ahora eh, te hago responsable a ti de cómo me voy a sentir, porque ahora cuando vea el campo de cereales, Mm. voy a pensar en tu pelo rubio, ¿no? Moviéndose Dorado, al sí. viento. Sí, sí, sí. Eso es muy Sí, buena. es al final lo que acabamos vinculando, ¿no? Con todo eso. Yo recuerdo los lirios, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, ni siquiera son lilas, no son morados. Y bueno, yo tengo un gran recuerdo de todo esto y está ahí grabado justamente por esto, por una historia de este estilo, ¿no? De el vincular, el sentirse domesticado, ¿no? Y el vivirlo, el vivirlo. Y es precioso, la verdad, porque cuando lo ves luego con esa perspectiva, dices, mereció la pena, es lo que lo hace esencial y precioso, de alguna manera, sin duda. Y luego al final, el principito sobre todo, porque claro, después de todo esto, después de contar todo esto, claro, el aviador al final acaba Arreglar la por nave. arreglar la nave. Y el principito se va, se acaba Se ponen despidiendo de muy él. tristes los dos, ¿no? Ujú. Después de esa amistad que habían forjado, se tienen que despedir. Pero se quedan con una parte buena, ¿no? Con el recuerdo. ¿Qué dice el aviador al principito cuando se va a ir? Que cuando mira una estrella, ¿no? Sabrá. Sabrá dónde está. Se acordará de... Eso me transmitió que al final vivir cosas bonitas, aunque pasen, está bien, porque ese recuerdo nos deja buenas memorias, ¿no? En el corazón, en la mente. No lo habría podido definir mejor y es que justamente es eso, ¿no? Que es muchas veces los recuerdos también nos hacen vivir de alguna manera el presente de manera más intensa cuando los recuerdas tal cual como han sido, ¿no? Mm. Y en esta vida hay muchas cosas que pasan y pasan de manera bella, pero no vuelven a pasar y no No. pasa nada, no pasa nada, Hay simplemente. alegría en esa nostalgia. Exacto, eso es. Ahí también hay una lección súper importante, ¿no? Que es que no todo se conserva, por eso es importante disfrutarlo el tiempo que lo tengamos.
eh, y saber y entender, ¿no? Que es una de las lecciones más grandes del libro, ¿no? Que es que eso que nos hace felices, eso que nos hace maravillosos, que nos hace sentirnos bien, ¿no? Como puede ser haber compartido ese tiempo con el Principito, en el caso del aviador, pues que al final en un futuro todo cuando se acaba, eh, pues se valora más casi cuando lo Mm, pierdes, ¿no? Cuando mm, ya no lo tienes al lado. Y ahí es cuando eso es. empieza a plantearse, ¿no? Esa estrella. Cuando no lo tienes disponible, recuerda, joder, qué buenos momentos hemos pasado. Ujú. Es Y complicado al final pararse y regodearse, ¿no? En esa alegría, en joder, qué bien estoy. Es complicado, pero bueno, que dar gracias también, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo podemos perder las cosas. no, sin duda, Somos privilegiados. somos, somos personas que tenemos nuestra vida en la mano y la La tenemos que tenemos. aprovechar. La tenemos que aprovechar. Y ahí es donde nos perdemos muchas veces. Mm. He escuchado un discurso a un hombre que le habían dado un premio. Esto lo vi medio dormido, no sé el contexto, pero daba un discurso de que, bueno, estamos en el 1% de gente más privilegiada del planeta Tierra, ¿no? Dado la pobreza que hay y gente que vive con 1 euro al día, con 2 euros al día, que no tiene para comer. Estamos en el 1% en la actualidad. Pero es que si nos vamos a la historia de la humanidad, a lo mejor estamos en el 0,1% de gente más privilegiada, ¿no? Que ha vivido en este planeta. Lo que hablábamos un poco en el anterior episodio, ¿no? De que tenemos las libertades y los privilegios porque antes se las ha ganado Otro. otras generaciones. Entonces, que a veces es suficiente con lo que tenemos y ya está. Que necesitamos ese progreso, ese alimento, pero sabiendo que si no llegas a ciertos objetivos no pasa nada porque donde estás está bien ya. Mm. Eh, es uno de los mensajes, ¿no? Que te quiere lanzar el libro, ¿no? Que hay que basarse en lo básico y aceptar lo que tenemos y disfrutarlo, ¿no? De alguna manera, porque al final es lo que nos hace vivir. Eh, Te transmite, aparte de simpleza, que lo hemos ya mencionado varias veces, te transmite el libro como humildad, ¿no? Mucha humildad. Al final es eso, ¿no? Es un libro humilde. Aquí lo ves muy grande, no muy pintado, pero incluso los dibujos son Son sencillos. O sencillos, sí. sea, porque son de niño pequeño. Tal cual, son dibujos de niño pequeño, pero que Enséñalo, son enséñalo si preciosos. quieres o Sí, bueno, así un al poco por final dentro. todos los dibujos que puedes llegar a ver en el libro aquí aparecen un poquito más Es muy grandes, bonito, ¿no? ¿eh? Aquí es cuando está desollando, por ejemplo, los... Ah, no, aquí está recogiendo, ¿no? Los baobabs. Sí, 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 Sí. sí. Que es justamente cuando tiene de esto no hemos hablado, justamente. Fíjate. Ahora al cerrar, ¿no? Hemos cerrado un poco lo que es el resumen del libro y cómo lo vemos, las metáforas, las pequeñas enseñanzas que tiene. Y ahora hablamos al Es que final de esto. esta es otra, ¿no? Porque esta, claro, cuando está presentando su planeta, también habla de los baobabs y los volcanes, ¿no? Y los baobabs, yo cuando lo leí dije, ostras, estos son, literalmente son problemas, ¿no? Y él se encarga todos los días de poder controlarlos, porque si crecen, pues se vuelven insostenibles y acaban rompiendo el Mm. planeta. Ahí es donde están, ¿no? Ahí es donde realmente pues está la clave de todo. Él lo veía como algo súper peligroso, ¿no? Un árbol, ¿no? Tan grande. Porque básicamente podía generar muchos problemas, ¿no? A la larga. Al principio parece que no, porque simplemente pues eso es un pequeño matojito, ¿no? Que no le cuesta nada arrancar y por eso es importante, ¿no? La disciplina también ahí. Que Las tareas cotidianas, ¿no? las tareas Limpiar la cotidianas. casa, hacer la cama. Que viene justamente después también, ¿no? Con los Con volcanes, los volcanes, pero esto viene antes, perdón. antes, Sí, justamente antes. No venía después, pues creo que viene después. no sé, puede ser, ¿eh? Sí, viene Va a ser que después. sí. Va a ser que sí, tienes razón. Tú te lo has leído más pronto que yo. O sea, hace nada. Mira, Mira, es aquí curioso cómo está. ponen aquí las páginas.
Aquí está, por ejemplo, el planeta del Principito, ¿no? Y aquí está justamente desollando uno de los volcanes. Uno Tú, está extinguido, ¿eh? Pero nunca se sabe. Eso me hace gracia esa frase. Pero nunca se sabe. Es muy de niño. exacto, nunca se sabe. ¿Tú a qué vinculas los volcanes? Porque yo he vinculado directamente los babas a problemas, pero los volcanes, ¿a qué los vinculas tú? Es que es muy similar, ¿no? Tanto los baobab, los árboles, tú lo has asociado a problemas diarios. Problemas o quizás a vicios. Yo los baobabs más a vicios y los volcanes más a tareas diarias, a esa rutina, esa disciplina que hay que tener para tener tu vida controlada. Tienes que limpiar tu casa para que esté en orden. A eso asocio los volcanes. Tienes Hacer la que, cama por la mañana, ¿no? eso es, tienes que asearte para quererte, ¿no? Tener una buena imagen, Sí, sentirte bien. A eso asocio los volcanes y lo tienes que hacer todos los días, tienes que mantener esa rutina. Y quizás los baobabs más a los vicios, a las cosas que hacemos mal, eh, distinguir, ¿no? Árboles buenos, árboles malos, los baobabs son árboles malos, son vicios que tenemos que eliminar. Y los árboles buenos, pues mantener. A eso luego. sí, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Yo además es que lo veo y me hace, ahora que veo el planeta, claro, hay una parte del libro cuando dice, y hubo un día en el que vi 47 atardeceres, 47, me estoy inventando el número, ¿vale? A lo mejor no son 47, pero aproximadamente. Porque iba desplazándose a lo largo de todo lo que es el planeta y viendo los atardeceres. Ahí lo que hablaba es de lo bonito que eran, ¿no? Y lo maravilloso que es poderle dedicar ese tiempo, ¿no? Mm. A ver terminar el día y volverlo a ver amanecer. Y Si estaba triste, se alegraba simplemente con sentarse a ver un amanecer, un atardecer. exacto, eso es, eso es. Al final es lo que vemos, ¿no? Es lo que hemos dicho, que son cosas muy sencillas, pero Es que al mira, final los planetas, porque uno al de final el ellos. libro, una enseñanza que se saca es que es un continuo viaje, ¿no? O sea, empieza narrando su planeta, pero luego narra como un explorador lo que ha visto por ahí. Es un viaje. Ujú. Y viajando, pues te das cuenta, ¿no? De, de, De las formas de vivir, de cómo vive, ¿no? La gente, sin duda. Pero es un viaje interno, porque hay algunas explicaciones que dicen que el libro al final lo deja de ser como un viaje interno, ¿no? En autoconocimiento, O sea, realmente si tú lo trasladas desde fuera, es lo que te digo, yo creo que desde un primer momento incluso la introducción es hacia ti mismo, ¿no? Y hacia todo eso que de alguna manera nos aleja a nosotros mismos, a todos esos problemas, ¿no? Un momento conflictivo en el cual estés viviendo y que aparezca tu yo de niño ahí metido cuando estés en mitad del desierto, ¿no? perdido, Perdido perdido en la vida, ¿no? En la mediana edad. y de repente te venga tu yo de niño y te diga, no te preocupes, tienes un atardecer, Sí, disfrútalo, ¿no? ya está. Vívelo, vívelo. Simplifica No, la vida. no todo es contar estrellas, ¿no? Muchas veces es mucho más sencillo. Está aquí contigo. Ve a beber agua, ¿no? Bebe a beber agua a un pozo cercano. Y aunque tardes 52 minutos o 53, no sé lo que te ahorrabas con la pastilla, pues es más que suficiente. O Yo sea, eso, ¿tú crees que la dedicatoria es a él mismo? ay, Que no era ningún amigo. sí, yo lo considero así. Bueno, es como yo lo interpreto, pero es una interpretación propia, o sea que está claro. Este es el final. Sí, Este es para es mí verdad. el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero lo he dibujado una vez más, mostrándonoslo bien. Aquí fue donde el principito apareció en la Tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de aseguraros de que habréis reconocido, de que habréis de reconocerlo si viajáis por el África, en el desierto, y si llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis, esperad un momento. Exactamente debajo de la estrella, si entonces un niño llega hacia vosotros,
si ríe, si tiene cabellos de oro, si responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces. No me dejéis tan triste. Escribidme enseguida. Decidme que el principito ha vuelto. Por eso creo que al final es algo para él. Porque al final luego como que el principito va, pero él lo sigue buscando continuamente, continuamente. De hecho, yo cuando dijo, mirad en la página siguiente, miré la siguiente y era en esta. Sí, Que era, estaba vacío, que es el mismo paisaje que esta, pero pero sin con él. él. Exacto. Lo que cambia, ¿eh? Un Sí, paisaje con la persona o sin la persona. sí, ese es el detalle. Hmm. Pues, pues bueno, ¿cuál es Pues, el resultado? ¿Cuál es tu resumen del Principito? ¿Qué es lo que más te ha gustado de él? Aparte de, bueno, ¿qué es lo que te ha trasladado al final? ¿Tú se lo recomendarías a la gente? a cualquier persona, sí. Sí, sí, creo que es un clásico que hay que leer. En este caso es un cuento, Ujú, pero que creo que hay que leer. No sé, te deja diálogos, te deja frases que si una vez las leas, si no las has leído antes, ujú. no se te van a olvidar nunca. O sea, te deja, ¿eh? Hay ciertas cosillas Pequeñas de semillas, ¿no? pequeñas semillas que siempre hay que tener presentes y luego, bueno, si te gusta leer, vas a leer muchos libros, se te van a olvidar cosas, pero es que es un libro tan cortito, que se puede leer tan fácil, que te lo puedes releer tantas veces en la vida, que creo que todo el mundo se lo debe leer y lo recomiendo. O sea, lo recomiendo, vamos, o sea, me parece tan sencillo, pero a la vez tan completo que nada, que ha sido un descubrimiento para mí. O sea, que te parece simplista, ¿no? Hay una virtud en lo sencillo. Simplista no es lo sencillo. Pues mira, yo ya sabes, a mí me gustan mucho los cuentos, yo tengo distintos libros de cuentos, ¿vale? Y como esto es algo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora, ¿no? Que es lo que habíamos hablado, que es empezar pues, hablar de libros concretos para también un poco trasladarle, ¿no? A la gente, pues, qué es lo que hemos leído dentro de ese libro, qué es lo que hemos comprendido de él. Los Los mensajes, mensajes. recomendar, si nos ha gustado. Pues hoy vengo con un cuento, si te parece bien. En este caso es de eh, pues diría, si tengo que decir que tengo algo favorito, este puede ser mi escritor favorito, que es Eloy Moreno. Eloy Moreno, Me el gusta regalo. el regalo de Eloy Moreno, sí. Pero está ahí el regalo. El regalo está ahí, Está sí. ahí, no es este, Es, no es es este. una novela preciosa que a mí me encanta. Y en este caso te voy a leer un cuento, uno de los que más me maravilla de esta saga de tres que tiene. Se la recomiendo a todo el mundo poderla leer. Es un cuento a la noche, solo un cuento. Y este en concreto es una maravilla y es súper cortito. Así que si no te importa, Claro que pues lo sí. comparto con vosotros. Mira cómo baila. ¿Quién? El árbol. Ese árbol baila, me decía mientras señalaba con su pequeño dedo, mientras alumbraba todo mi alrededor con esa sonrisa que adornaba cada una de sus palabras. No, es el viento. Estuve a punto de contestarle, pero me di cuenta de que la magia que se tiene a los 3 años ya no se recupera. Y a partir de eso, y en lugar de eso decidí ser yo quien. A partir de ese momento, lo viera todo desde otra edad. Por eso, cada vez que un árbol, un barco, una cometa o una nube se mueve, sé que, en realidad, están bailando. Muy principito, ¿no? Muy La principito. imaginación, ese don que tenemos los seres humanos. ¿Sabías que la imaginación es un don del ser humano, que, por ejemplo, que un animal no tiene? Que hay ciertas características que nos hace ser humanos, como nuestra autoconciencia, nuestra imaginación, nuestra conciencia moral también, ¿no? Eso lo podemos hablar en algún episodio, hablar si tenemos moralidad de por sí o nos la impone la sociedad. O sea, está la imaginación, es un don humano. Es maravilloso porque cuando hay gente que ve sombreros, hay otros que ven boas comiéndose elefantes. Y eso es lo que nos hace especiales, Sí, ¿no? y diferentes, Y diferentes. y Ahí está diferentes. el valor. Sí. Pues nada, tío, oye, ha sido un placer. Igualmente. El siguiente ¿Quieres libro, adelantar ¿cuál era el siguiente o libro no? del que vamos a hablar?
Me prometiste leerte uno. el tuyo, sí, 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 sí. Hemos empezado con tu libro favorito, ¿no? exacto. Ahora te toca el Ha tuyo. sido todo un poquito de improvisación, pero Sí. no sé, se nos ocurrió la idea de los libros por el último libro, ¿no? El de 12 reglas para vivir, Ujú, que nada, leímos algún pasaje, pero nos quedó bien, ¿no? El episodio. Y el Principito había que hablar de ello. ujú. Y el siguiente, Confesión, ¿no? Confesión. Confesión, de Tolstoy. ¿Sabes de qué va, más o menos? Sí, ¿no? Sí, sí que sé de qué va, sí. ¿De qué Pero va? A ver, eh, ¿de qué tiene, dirías que va? como que de qué diría que va. A ver, La temática. la temática es clara, ¿no? Que es cuando es como un diálogo interno con respecto a lo que él acaba creyendo después de tanto estudio, ¿no? Y bueno, pues, tanta vida Sí. en sus últimos días, ¿no? Porque además esto es al final de su Ya vida. mayor, ya mayor. Sí. Sí. Una persona muy inteligente, podemos trasladarlo a una persona el día de hoy, muy inteligente, muy culta, que su vida la había basado en la racionalidad de todo, Ujú, llegar a un punto de su vida y ver que no tiene sentido, y que ujú. en los libros, en la razón, no encuentra el sentido, ¿no? Es un libro sobre espiritualidad, La fe, ¿no? la Que fe. también nos persigue y nos alimenta muchas veces. Y no nos damos cuenta, pero está ahí. Pues nada, habrá Es que leerlo. cortito, además, te lo dejo, es cortito. Yo mientras me voy leyendo otro relacionado, yo creo que los podemos conectar, Hombre, sí, hablando de fe, tampoco para ser muy repetitivos y no hacerlo en más capítulos, como que en el mismo capítulo podemos conectar este libro, el de confesión, y el otro que tengo ahí apuntado. perfecto. Pero, ¿quieres que te comente cuál es o lo dejamos ahí? Como tú prefieras. Siéntete libre. Y me vi una película de este autor en Semana Santa. Sí, me Me comentaste vi. justo. C.S. Lewis. Ese C.S. Luis. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, de Ujú, todo ese universo, sí. y una persona muy creyente. Entonces, pues escribió libros sobre teología. Y hay uno muy famoso que se llama Mero Cristianismo. Ujú, Mero Cristianismo no solo habla sobre teología, sino que trata aspectos muy humanos, como, pues por ejemplo, como el cómo recibir las críticas de los demás, si tomárselas en serio, si no tomárselas en serio, qué haría un buen cristiano, o en otras partes simplemente qué haría una buena persona. ujú. No alude siempre a la religión. No lo he leído, pero tiene muy buena pinta. Tiene Pues, buena pinta. pues haremos ahí un buen mix, seguro. Así ¿Y que, la película sabes cuál fue? bueno, me la comentaste. Ahora mismo ya sabes que soy malísimo para los No. nombres. Fue, Eh, no se sabe si fue real, pero en los últimos años de Freud, sí. C.S. Lewis era joven y se cree que tuvieron como un encuentro, una conversación. La película se llama La última sesión de Freud, es de 2023, es reciente. Y trata, toda la película es una conversación como una terapia de, de Freud ya mayor. Murió de cáncer de lengua, no sé si es de lengua exactamente, pero y nada, habla con él, pues Freud era muy ateo y le da sus explicaciones. C.S. Lewis, muy joven, británico, le da las suyas y está guay, está guay. O sea, los diálogos están muy bien. Muy interesante, tío. Es que mucha Pues, gente, es que ¿dónde te posicionas? Porque si ves a la gente, pero tienes que posicionar en base a lo que tú creas. Porque ha habido gente que ha defendido las dos posturas, ¿no? El ateísmo, el escepticismo, ¿no? O el ser creyente. Entonces, eh, es que llega un momento que ya tienes que parar porque eh, tú puedes creer en algo en base a pruebas, ¿no? Pero que llega un momento donde no hay más pruebas, donde tienes que dar un salto de fe o a un bando o al otro. hay muchas explicaciones, ¿no? Que llegan a un punto en el cual dices, vale, ok, Tengo que tomar, tengo que tomar una decisión, ¿no? hay un momento en el que no puedes explicar determinadas qué cosas y o aceptas o... O tomas una decisión o da igual. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Tú dónde te posicionas? O lo dejamos para el próximo capítulo. Lo dejamos para el próximo. Venga, Lo dejamos para el perfecto, próximo. me parece bien. Pues nada, tío. Oye, un placer Encantado de pasar este momento contigo. y ojalá que la audiencia se lea más El Principito. A ver si
pues pierden ese miedo a que es algo básico. ¿Eh? Nada, no es Madre básico. mía. No es básico. Ofendidito barra baja 1 y ofendidito barra baja 2. Pues muy Pues bien, nada, nos vemos en la próxima, ¿no? sin fallo. Será pronto, Será pero prontito. lo que tarde en Yo creo que la leerme semana que viene lo podemos hacer. Es la semana que cortito, es viene. cortito. Es Pues un ensayo perfecto. cortito. Pues entonces me lo llevo este fin de semana. Y nada. Y no vamos a decir sigan viendo, ¿no? Vamos a decir sigan Leyendo. leyendo. Sigan leyendo. Sigan leyendo. Y escuchándonos en Spotify.